Hay vidas que no salen en las noticias, que no tienen millones de seguidores ni caminan alfombras rojas, pero tienen algo que las hace extraordinarias. Son reales, vidas que se construyen entre el caos y la ternura, entre lo que les pasó y lo que eligieron hacer con ello. Esto es Propias, un podcast para las historias que siempre estuvieron ahí, esperando ser contadas. Mi nombre es Dorina Navas y en cada episodio hago una invitación para mirar más allá de lo evidente, porque lo cotidiano, cuando lo mirás de cerca, nunca es ordinario. Antes de que arranquemos, necesito hacer una pausa. En esta conversación vamos a hablar de trastornos alimenticios, imagen corporal, salud mental, ansiedad y crisis de pánico, ACV y sus secuelas y procesos de duelo, con honestidad y sin dramatizar, pero entendemos que puede ser difícil de escuchar para algunas personas. Si estás pasando por algo similar en este momento, o si estos temas pueden afectarte, te pedimos que valores si este es el momento indicado para escuchar este episodio. No pasa nada si preferís volver más adelante o si simplemente no es para vos. También quiero aclarar que Lu comparte su experiencia personal, no es una profesional de la salud ni esto reemplaza ayuda especializada. Cuídate y si seguís acá, gracias por la confianza. Empecemos. Tengo una ansiedad galopante que me anula y no me puedo concentrar en nada. Y eso no es falta de voluntad, que muchas veces se confunde y tuve gente en mi vida que pensaba que era una pajera, que no me importaba. Y era todo lo contrario, me importa tanto hacer esto bien. Te paraliza. Que me paralizo y no sé cómo explicar a veces. Y obvio, es algo que tengo que resolver yo. Soy Lucía Saba, tengo 26 años, una introducción clásica, soy traductora de inglés. Mandas un mail y decís, hola, me presento. Ay, odio mandar mails. Soy una persona con muchas ganas, pero también con mucha ansiedad. No diría esto en un mail, no, voy a hablar con sinceridad. Lo que a veces me genera... hace que no pueda actuar sobre todo lo que me gustaría actuar. En eso juegan contra la ansiedad, pero qué sé yo. Básicamente soy una persona que vive tratando de balancear. ¿Por qué traductora de inglés? Siempre me gustó el idioma, aprender idiomas. Mis viejos me mandaron a inglés de chiquita. Porque yo les pedía, en realidad en un principio yo les pedía, pasábamos con mi mamá por el instituto que estaba cerca de mi casa, que es al que después fui, y yo le decía que quería ir. Después cuando me mandaron no me gustaba ir, porque aparte era una nena tímida y medio neurótica, en el sentido que yo quería ser amigos, pero al mismo tiempo era como muy try hard, tipo, y me costaba ser amigos porque a veces era como muy intensa. La neurospicing esa amiga. Ya se veía. Ya se veía venir. Entonces a veces me costaba, hasta más grande, qué sé yo, hasta la época de la primera. Tenía amigas de la escuela, pero bueno, en lugares nuevos me costaba. A veces no me gustaba ir, no me gustaba estar en la casa y después llegaba a casa y me ponía a leer el libro sola. También a mí siempre leí mucho, aprendí a leer de muy chica, me encantaba, mis viejos siempre me compraban cuentos, libros, siempre tuve una biblioteca en mi pieza. Me acuerdo que cuando era chica íbamos a la Gallega, que estaba a la vuelta de mi casa, y en esa época había, que aprovecho para decir que vuelva esto. Había un librero con cuentos, un montón de cuentos para niños. Entonces, claro, cada vez que íbamos al súper, no sé cada vez, pero muy seguido, me compraban un cuentito. Uno de esos de tapa de cartón, tipo de Babau el perrito, o el elefante paquete, y esos. Entonces yo tenía toda mi colección, y me acuerdo que eran cuentos cortos, cuentos para chicos que me la pasaba hojeándolos y leyendo, y a veces cuando todavía no sabía leer me los aprendía de memoria y hacía como que leía. Pero bueno, cuestión que siempre eso me interesó y me gustó y me lo estimularon mucho. Y bueno, cuando de un poco más grande empecé a comprar también libros en inglés y a leer en inglés, por ahí a leer libros que ya había leído en español.
en inglés y me acuerdo cuando estaba en la secundaria, cuando estaba todavía en la primaria, me acuerdo rendí para el Politécnico, como que estaba medio perdida, viste que en mi familia mis viejos son los dos arquitectos, hay varios ingenieros y yo como que decía, bueno, voy a ir por ese lado, pero no había pensado mucho si verdaderamente era algo que a mí me interesaba, en lo que me interesaba ahondar. Se ve que no. Era más el lado de las letras. Así que pensaba en la secundaria, que quería estudiar letras, que quería estudiar algo que tuviera que ver con el lenguaje, alguna ciencia social también. Y eventualmente cuando estaba rindiendo el FIRST y el CAE, que fue tercer, cuarto año de la secundaria, digo, a mí el inglés me gusta mucho la lectura, pensé en la traducción por ese lado, de, de- del acceso a otro idioma, o esto de tener un mayor acceso a obras o a culturas, o esta apertura de posibilidades que daba el idioma, y digo, bueno, esto me copa, esto siento que encaja con lo que estoy buscando, con lo que quiero hacer, y yo también algo que tenía muy de chica era quiero viajar, quiero conocer lugares, me emociona mucho eso, y esto justamente me permite, porque es un trabajo que se puede hacer remoto, que puedo estar con una computadora en donde sea, y puedo mechar esas dos cosas. ¿Y qué traducís hoy en día? Hoy en día no estoy metida en ningún nicho que todavía, que es algo que igual me gustaría, como especializarme en algún área en particular que me interese mucho y poder laburar en eso. Pero estoy trabajando freelance y bueno, hay ciertas áreas en las que tengo más experiencia, pero son bastante variadas. He trabajado bastante en educación, he trabajado un poco con traducciones técnicas. A veces cuando trabajas con alguna empresa tienen distintos clientes y traducís para distintas cuentas que son, no sé, he traducido para marca de zapatilla, para, bueno, libros escolares. Por lo pronto hay trabajo, disfruto de lo que hago. Em, Tiene sus cosas buenas y malas Como el todas las trabajar chambas. freelance. Para mí son más buenas que malas y es más una cuestión mía de poder organizarme, que soy, puedo estar una persona muy, muy dispersa y me cuesta generarme una estructura. De hecho, yo había hecho los primeros años de la carrera, bueno, de corrido, bastante de corrido. Eh, sí, ponele que tenía una materia desfasada y yo había empezado a estudiar en 2017, 18. En 2019 yo empiezo con problemas con un trastorno de pánico y ansiedad muy fuerte, que hizo que yo por un tiempo, bueno, no pudiera casi salir de mi casa, hacer básicamente nada, hasta que encontré los médicos que me pudieron ayudar, la medicación indicada y demás, como para poder salir del estado en el que estaba y empezar a trabajar lo que me pasaba. Pero bueno, eso implicó que tuve que dejar varias materias, como que no podía con la misma carga con la que venía antes y al mismo tiempo lidiar con lo que me estaba pasando psicológicamente. Bueno, nada, vine la pandemia, sigo un poco cursando, terminando de cursar y rindiendo. 2000, ¿Barbijo o en pijama? no, sí, era en pijama, era virtual. Entonces 20. Era 20. Era en pijama, por eso fue tremendo. Y aparte yo, muy dispersa, a mí me sirve mucho ir a la facultad, cursar, por cómo La soy. rutina. Sí, a mí me estructura, me sirve la rutina, me sirve ir a la facultad, tener ese espacio y tiempo donde yo me enfoco en algo. Al no poder delimitar eso y levantarme de la cama y estar cursando, y aparte en ese momento yo estaba de novia, muchas veces estaba cursando y ni siquiera estaba en mi casa. Era como, eh, a mí no me resultó para nada cómodo, fácil, me dispersaba mucho. eh, Así que bueno, obviamente igual cursé, saqué materias, me quedaban tres, una de las materias que es la más complicada a la hora de rendir en la facultad y la que más trabas tiene, que es Fonología 2 en mi carrera en traductorado.
Es una materia que tiene como 4 instancias de examen seguidas. Si aprobás 3 y desaprobás la última, tenés que volver y rendir todas las etapas de nuevo. Es como bastante jodida y a mí me generaba una ansiedad también a la hora de rendir, pero tremenda. Y me pasaba esto que, no sé si ya he mencionado, que me anulaba mucho. ¿Vos todavía te estabas recuperando de las situaciones de pánico? Sí, sí, ¿Qué, todavía. qué sentís que te lo detonó? Mira, Porque aparte de más chica todavía, porque... sí, sí, no estoy segura. Yo sé que la ansiedad yo la sufrí desde chica, después en esta época reconocí que lo que había tenido en distintos momentos de mi vida habían sido ataques de ansiedad, no de pánico. Y ese año me acuerdo que un día acompañé a una amiga a la peluquería, terminamos fumando porro con el peluquero y yo en ese momento dije, ¿qué acabo de hacer? Yo tenía ahí, sí, no sé, 19 años, creo, 18, 19. Digo, acabo de fumar con una persona que no conozco, no sé qué fumé, como que, claro, me había relajado tanto que no me di. Y me acuerdo que esa fue la primera vez que tuve un ataque de pánico, que no reconocí que era un ataque de pánico. Te Me dio empecé a la sentir, pálida. me dio la pálida. Yo empecé a sentir que me estaba muriendo, que me iba a morir, nos tuvimos que ir, me llevó a mi casa. Y esa noche estaba con otra amiga en mi casa y me acuerdo que tuve un pensamiento así de golpe, tipo visión, que fue, esto me va a pasar de nuevo. Como premonitorio Sí, sí, no sé por qué. o al contrario, como profecía autoproclamada. No lo sé, tal vez, sí, puede ser. Pero de hecho, cuando eso fue ese mismo año que más adelante me empezó a pasar, me empecé con los ataques de pánico solos. Yo venía con mucha ansiedad ese año, mucha ansiedad. ¿Algo puntual o simplemente como... No, estaba como medio en todo. Mi química cerebral evidentemente estaba desequilibrada. Eso después hablé con la psiquiatra. Venía yo mal con mis amigas, con mi pareja en ese momento. Estaba como muy paranoica. Bueno, hacía poco tiempo mi abuela había fallecido de repente, fines del año anterior. Fue así, mi abuela vivía en España, yo acá en Rosario. Fue prácticamente en 3 días, me enteré que estaba mal y fallece. Claro. Fue bastante shock porque no lo esperaba, no tuve oportunidad de hablar con ella. ¿Eras cercana? Era muy cercana. Sí, 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 yo la amo, la amo, la amo. Pienso en ella todo el tiempo. No la veía tan seguido porque lógicamente estábamos a un océano de distancia, pero sí, sí, ella era alguien muy, muy importante para mí, alguien que tenía y que tengo muy presente y que, bueno, es- al día de hoy sigue siendo muy doloroso no haberme podido despedir de ella, no haberle podido decir ¿Qué? eh, ¿Qué le hubiese querido decir? que, nada, que la amo, que la amaba, que se vaya tranquila, porque ella siempre estaba preocupada por algo y siempre decía que hay que aguantar. Y yo, abuela, no hay que aguantar, está tranquila, está todo bien, em, estoy bien. En ese momento, obviamente, bueno, poder contarle, yo recién empezaba a salir con este chico y era como que después fue mi novio y no le pude contar eso y que estoy re contenta. em, bueno, nada, yo quería que supiera de mi vida, que supiera de mis alegrías, que supiera de todo lo que me pasaba y no pude ni decirle nada, no pude nada. Y me di cuenta que tal vez nunca la terminé de duelar y en ese momento yo me preocupé por mi tío que vivía con ella allá en España y mi mamá pospuso su duelo por preocuparse por él y yo me preocupé por él y me preocupé por mi mamá. Mi casa no es una casa muy grande y en ese momento fue muy reciente lo que había pasado, el fallecimiento de mi abuela, y estábamos en mi casa, mi mamá, mi tío, yo, que no estamos acostumbrados a convivir juntos, y la verdad que a veces, por más que nos queremos muchísimo, era muy difícil la convivencia, y entonces el ambiente en general, yo también en una relación muy reciente donde todavía no sabes
eran como muchas cositas de esto de, bueno, de mi abuela, de la convivencia en mi casa, de la persona con la que salía en ese momento, de no saber qué somos, qué pasa. Sí, las ansiedades típicas de un Ansiedades vínculo nuevo. que se me elevaron muchísimo y un día empiezo a sentirme muy mal, nada me, nada me relajaba, nada me hacía sentir mejor, cada vez me sentía peor. Me acuerdo que estaba sola en casa y dije, bueno, me voy a hacer algo de comer rico, me voy a dar un baño, me voy a poner a ver una serie y todo me hacía sentir mal, mal y peor. Y no tenía sentido porque no había ninguna amenaza en ese momento. Y no sabía qué hacer, me pongo a escribir porque yo no entiendo lo que me está pasando, a ver si escribiendo lo puedo racionalizar un poco más. Y me acuerdo que abrí Gmail y me puse a escribir un mail y creo que todavía eso lo tengo guardado en los borradores del mail. Y, y no sabía qué estaba pasando, sentía que me iba a morir, pero sabía que no había razón por la que me pudiera estar muriendo. Entonces digo, ¿qué me pasa? Me quiero matar, pero no me quiero morir. ¿Por qué me quiero matar? Me estoy volviendo loca. La conclusión fue, me estoy volviendo loca, estoy enloqueciendo, estoy perdiendo el control. Y eso es desesperante. Y obviamente empecé con un montón de síntomas, despersonalización, disociación, esto de sentirte por fuera de tu cuerpo. Yo me sentía a veces como si estuviera donde estaba, pero viste una de esas pelotas plásticas, que tipo esos juegos que van como rodando. Bueno, como si yo siempre estuviera dentro de una de esas pelotas y hubiera como que las voces de afuera como muy lejanas, como si hubiera un velo entre yo y la realidad. Y, y era muy feo y no me permitía, todo me generaba una sensación horrible, todo era como un disparador, cualquier cosa era un disparador, pero cualquier cosa. Porque evidentemente había un imbalance muy fuerte. Hasta que, bueno, finalmente, de casualidad, de boca en boca, me recomiendan a la psicóloga con la que empecé a trabajar. Ella hace terapia cognitivo-conductual y labura específicamente con trastornos de pánico, ansiedad. Me hacen estudios, pruebas. ¿Qué qué estudio te hacen en Me esos casos? hicieron como cuestionarios que son, no sé qué método será, pero son evaluativos sobre distintos tipos de trastornos en cuanto a los síntomas, bueno, cómo eso te puede afectar, a ver si coincide básicamente lo que te está pasando con lo que clínicamente se asocia a estos trastornos o lo que sea. Ahí me diagnostican como, bueno, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizado y trastorno obsesivo compulsivo. ¿Esos diagnósticos son a día de hoy los mismos? Sí. El trastorno de pánico hoy no estoy sufriendo de pánico, si bien lo tuve. Muchas más herramientas que desarrollé en todo este tiempo. No soy la misma persona que era en ese momento. Hoy estoy parada en otro lugar a la hora de afrontar. ¿Cómo es tu obsesivo compulsivo? Porque entiendo, y acá corregime, que es un poco ritualista, un poco dependiendo de cada persona tiene lo suyo, no es que son todos iguales y no es el estereotipo de, bueno, esta tablet está fuera de lugar y la movemos. Quiero hablar de esto, para que se entienda cómo en realidad es algo que se sufre y que te dificulta un montón y que a veces te dispara también otras cosas, porque es cuando vos tenés así varios, es como que entre sí se retroalimentan. En mi caso, obviamente, yo estoy hablando desde mi experiencia. Yo hoy me doy cuenta que tuve desde chica. El trastorno es recontra abarcativo. De hecho, me acuerdo, me daba mucha risa cuando me dieron el formulario, porque había como muchísimas variedades, básicamente. Puede haber de todo, puede haber esta cuestión del orden, puede haber esto de los rituales, que es tipo, tengo que tocar 3 veces la baldosa de la izquierda arriba en el baño cada vez que voy. Tengo que, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que me pasaba a veces, tengo que primero salir de la habitación con el pie derecho, después apagar la luz y después terminar de salir de la habitación. Y son cosas que se vuelven tan automáticas que vos las haces y vos sabés que las haces, pero nadie se da cuenta que vos estás haciendo eso. Porque aparte no es que yo hago, bueno, pie derecho, apago, es como
automático. Sí. Y así con un montón de cosas que aparte uno obviamente cuando es al ser obsesivo compulsivo lo querés hacer, lo necesitas hacer y la gente te da cosa que te vea, tipo, está loca, ¿qué mierda le pasa? Entonces lo ocultás y bueno, pueden ser, decía, muy abarcativo, pueden ser de carácter sexual, pueden ser de carácter, el tema del miedo y la paranoia de... La cuestión es que el resultado siempre es catastrófico, o sea, el resultado puede ser, voy a matar a alguien, va a explotar algo, se va a morir alguien que quiero mucho. La consecuencia de no hacer La consecuencia siempre es terrible. Catastrófica. Sí, catastrófica. Y no es, porque claro, el tema al contarlo así es que suena como, pero sos boludo, mirá lo que estás diciendo, ¿a vos te parece? Y yo lo digo así, digo, ya sé que no. Suena un poco. Suena, pero es que es tan automático, en la mente de uno es tan automático que es más una sensación que yo ahora al decirlo estoy verbalizando, pero es una sensación. ¿Cuál es un era una que pensamiento te súper pasaba? automático. Es la imagen de, no sé, tu vieja teniendo un accidente de auto cuando vas a agarrar una cuchara, ¿entendés? Claro. Vas a agarrar la cuchara y es esa imagen con la sensación, pero que es en milésima de segundo. Y no puedes agarrar la cuchara porque es la milésima de segundo en que vos estás por agarrar la cuchara. Ves la imagen de tu vieja falleciendo en un accidente en tu cabeza y no podés agarrar esa cuchara porque estás validando. Entonces es muy difícil. Esa es la parte como compulsiva, ¿viste? Ujú. Y que te pasa una y otra vez. Entonces es muy difícil romper con eso. Y cuanto más estresado estás, yo me doy cuenta de que cuando más estresada estoy, más me cuesta. Lo he trabajado un montón y lo he reducido muchísimo, pero hay veces que todavía pasa. Y ¿Tenés te puede alguna de hoy en pasar. día? Y por ejemplo, hay una que es re fuerte, que por ejemplo, hace años me fui de viaje y me compré una camisa divina, me encanta esa camisa. La primera vez que la uso, habíamos ido a Buenos Aires con mi mamá. Nada, tuvimos una experiencia que nos pararon por un control. Mi mamá dice, tranqui, tengo todos los papeles, está todo en regla. Hacía una semana se le había vencido el carnet. Le sacan el carnet, nosotras ahí en Buenos Aires, no sabíamos qué hacer. Era de madrugada, necesitábamos que viniera, para que pudiera alguien salir con el auto, que viniera alguien con carnet, que le diera sí o sí 0% de alcoholemia. Empezamos a ver a quién conocíamos, que pudieran encima era, creo que San Patricio, fecha algo así que Ujú. está todo el mundo Nadie estaba escabeando. serio. Estaba en 0%. Em, Aparte, el 0% es no te podés comer No, nada. un helado de zamballón, ¿me entendés? Claro, nada. Así que bueno, finalmente encontramos a alguien que nos rescató, pero después fue volver hasta Villa de Lina, que es donde estaba mi familia y donde nos estábamos quedando, esquivando controles, que lo que eran 7 kilómetros se hicieron 15 kilómetros dando vueltas por Buenos Aires, saliendo de Capital, bueno. Fue un viajón, la pasamos re mal. Al otro día, por suerte, al haber habido tantos controles y todo, no había ningún control, volvimos derecho a Rosario. Pero fue todo un tema, porque Fue muy estresante. fue muy estresante volver sin si ella sin el carnet. Yo en ese momento no tenía carnet, que habría resuelto toda la situación, pero no lo tenía. Ese día yo tenía puesta esta camisa. Ese día que pasó toda esta situación con mi vieja. No fue suficiente para generarme un toque, dije, la voy a volver a usar. Cuando me vuelvo a poner esa camisa, me acuerdo que me entero, es horrible esto que voy a decir, que una familia conocida había tenido un accidente de auto donde habían fallecido algunas personas, bueno, horrible, me puso muy mal. Y bueno, y después de eso nunca más pude usar esa camisa. Al día de hoy la tengo porque pienso algún día tengo que resolver. Siempre que la veo pienso algún día la voy a usar, pero no puedo, no me animo. No me animo porque tipo, murió gente cuando la usé. Pasaron cosas horribles las 2 veces que la usé, no puedo usarla. Pero No tiene sentido cuando lo digo, es Lu. No puedo. nada es tu culpa, digamos. Nada de lo que sucedió. No, es culpa de la camisa. No. Pero no puedo. Hago una pregunta desde la ignorancia. ¿No sentís que quizás es un poco hacerte cargo de cosas, en este caso a través de una camisa, pero hacerte cargo, en fin, de cosas que no están bajo tu control, que fueron terribles, algunas más, otras menos,
pero que no nada tienen que ver contigo y quizás es un poco esa ansiedad de decir cómo lo puedo resolver o cómo lo puedo evitar. Sí, 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 sí. Sí, creo que lo he pensado, pero ahora no lo estaba pensando, pero ahora que me lo decís, sí, yo creo que tengo un gran tema Te estás con poniendo una el... mochila que no te corresponde. Sí, yo tengo un tema con el control, porque de hecho el trastorno de pánico viene muy de la mano, o por lo menos en mi caso, con esta cuestión de no poder controlar las cosas. Yo me siento muy mal cuando hay cosas que están fuera de mi control, incluso cuando me enfermo, que no puedo hacer nada, te agarra algo viral y tenés que pasarla, transitarlo. A mí me cuesta muchísimo. Y al mismo tiempo, también soy una persona que, que convivo mucho con la culpa, Como diría que me Mónica, da si no la culpa. tenés, te la inculcan. Y ¿Cómo sabés que fui a escuela religiosa? sí, Decime que fuiste. La quiero a la escuela, pero bueno, la religión y la culpa. van de la mano. Es que tengo una amiga que lo dice mucho, que la culpa es católica. Y sí, La sí, culpa sí, 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 la es culpa. religiosa. La responsabilidad es otra cosa. Siempre fui reculposa. Me acuerdo, ponele, mi papá me compraba algo cuando era chica y no laburaba porque iba a la escuela o lo que sea. Y Porque sos un yo, una infante. culpa. Me acuerdo una vez me compré unas botas que yo quería. Qué culpa que me dio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y las usabas, no las podías disfrutar o las disfrutabas igual? No, las re disfrutaba. Las amaba. ¿Pero cuántos años tenías? 16. Claro, ya tenías noción. ¿Vos cuándo crees que empezaste a sentir toda esta culpa? ¿A partir de qué edad o de qué hecho podés detectar? Así. Es difícil, pero como para... Em, no sé, creo que de adolescente seguro, porque ya me daba culpa todas las cosas por las que debería haber sentido agradecimiento y que lo sentí de cualquier manera, porque yo estaba re agradecida por mis viejos y todo lo que me daban, eh, pero me daba culpa. Me acuerdo también, por ejemplo, siempre que, y al día de hoy, siempre que me felicitaban por algo o me decían como algún elogio, te engañé. En No, realidad vos no no soy tan sabés. buena. No, no, vos estás equivocado. ¿Por qué te hice esto yo? ¿Por qué te hice creer que era buena o que era, no sé, buena en eso o lo que sea que hayas pensado sobre mí? Me pasó cuando me invitaste acá, de hecho. Y eso y pensar, ya se va a dar cuenta que se equivocó y me va a odiar. No, no, para nada. Para Va a nada, decir, ay, la amiga. puta madre, ¿para qué la invité? ¿Vos estás medicada o simplemente haces terapia, digamos, Sí, estoy medicada. psicoterapéutica? Estoy medicada. Empecé, bueno, cuando empecé con el trastorno de pánico, a tomar sertralina, em, que justamente es bueno es antidepresivo, porque era como algo que venía a raíz de la ansiedad, la depresión, o sea, estuve deprimida, bajé muchísimo de peso, que eso también es otro tema. ¿Querés que hablemos de eso o querés que lo omitamos? No tengo problema si lo querés hablar, si te parece importante. Es tu historia. Yo, o sea, es parte. Tuve el pico donde más tomé, creo que fueron 200 miligramos. Algo que pensaba todo el tiempo, que le preguntaba a la gente, a los psicólogos, a mi vieja, a todo el mundo, era como, ¿a vos te pasó esto antes? ¿Esto pasó antes? Como sentirme que no era algo... Yo sentía que lo que me estaba pasando a mí, en la manera específica que me había pasado a mí, no le había pasado nunca, no le pasó nunca antes a nadie y que entonces yo no lo iba a poder resolver, porque era algo tan específico que no se iba a poder resolver y que me iba a volver loca y que me iba a morir. Y no, nunca volví a necesitar la misma dosis que en un primer momento. ¿Por qué? Porque en el medio desarrollé un montón de herramientas y estaba preparada de otra manera para enfrentar estas situaciones. No me siento dependiente para nada, siento que es algo que te ayuda, que te da cierta seguridad, cierta confianza, que mientras uno lo pueda hablar, en su momento también tomaba obviamente clonazepam para callar los síntomas, que hoy casi no tomo, lo tengo de emergencia. Esta bajada de peso que tuviste, ¿esto tuvo que ver con toda la ansiedad y el trastorno de pánico o Sí, fue algo circunstancial, no directamente relacionado? no, sí, estuvo directamente relacionado porque yo
no podía comer, no tenía apetito. También cuando comía, primero que se me cerraba el estómago. Y después que cuando empezaba a comer, al respirar distinto, también me empezaba a sentir mal. Entonces no quería comer. Esto fue un tiempo hasta que la medicación empezó también a hacer efecto, estaba más calmada. Tenía un viaje al Líbano que fue recontra importante y uno de los mejores momentos de mi vida, más allá del viaje, donde la pasé muy bien, que me ayudó muchísimo. No digo, ay, no, te tenés que ir de viaje para curarte, pero bueno, era algo que yo ya tenía de antemano y que también para mí fue un logro enorme poder hacerlo y no tener que cancelarlo por todo lo que me estaba pasando, como encontrar esa fortaleza de decir yo esto no me lo voy a perder. Cuando viajé pesaba como 40 kilos, me compré ropa, shorts, pantalones, que hoy no me entran en una gamba. La percepción que yo tengo, por ahí yo la estaba pasando recontra mal, pero yo me veo una foto y yo estaba divina, ¿qué me pasó? Ahora estoy horrible. ¿Y hoy en día sentís Y eso? hoy en día, sí, estoy muy en batalla con eso. Estás tratando de amigarte con tu imagen. Sí, total. ¿Pero crees que la imagen que ves es? ¿O sentís que tu percepción está...? No, está re alterada. Sí, hoy tengo mi psicóloga me dice dismorfia. Cuando lo que ves no es la realidad, La imagen evidentemente, porque yo veo unas cosas y si yo te describo lo que yo veo cuando me veo, yo he dicho cosas que jamás le diría, me he dicho cosas que jamás le diría a mi peor enemigo, que no tengo, pero bueno. Yo sé que es algo que mucha gente le sucede. La imagen que te devuelve el espejo o el reflejo no es la imagen que sos. Me lo ha dicho la psicóloga, lo he hablado un montón con mis amigas, que sí, claramente, a ver, yo me veo de una manera que no sé cómo decirlo. Si decirlo con total sinceridad, yo me veo deforme. Yo me veo. Me gustó esto que dijiste antes del viaje, que vos dijiste, no me lo quiero perder, lo quiero hacer. ¿Por qué el viaje era tan importante que incluso detrás de ese cristal que vos dijiste que te veías por ahí cuando estabas tan mal, saliste y dijiste, no, pero esto no me lo voy a perder, aunque esté mal? No, era algo re zarpado que se dio en un momento re particular, irrepetible. Yo tengo familia allá en el Líbano que no conocía. La mitad de mi familia no conocía al resto de la familia. Además de eso había un congreso de jóvenes descendientes de libaneses de todo el mundo, donde iba mi mejor amiga, iban mis primos, uno de los cuales tiene mi misma edad, es como mi hermano, mi abuelo, mi abuela, paternos libaneses. Y bueno, la familia que había allá eran primos hermanos de mi viejo. ¿Cómo reconectaron con esas raíces? ¿O siempre estuvo presente en tu familia? Siempre estuvimos ligados a la colectividad porque mis abuelos eran inmigrantes directos y mi abuelo vino y se estableció en la iglesia San Jorge, en la iglesia ortodoxa San Jorge, la de Calle Italia. Y bueno, obviamente que en ese momento, también por la zona y demás, las colectividades eran muy un lugar de encuentro y de sostén. Más adelante mis primos más grandes empiezan a bailar folclore libanés, dabke, y a formar parte de la comisión de jóvenes, de la juventud. Vos estás en la comisión, estás con los jóvenes. Claro, bueno, el viaje de 2019 sí surge por un congreso mundial de jóvenes de la diáspora libanesa que se hace en Líbano, que ese año se hacía, creo que es cada 2 años, y ese año tocaba. Y hoy en día, aparte de este viaje así tan icónico, tan importante, ¿cómo es tu vínculo con esas raíces libanesas? Obviamente ahora tengo vínculo con esa familia que antes no conocía y que no había hablado nada, solo los había escuchado nombrar, prima hermana, digamos, de mi papá y primas. Descubrí que tienen toda una beta mucho más artística y de la parte de letras, son profesoras de la universidad. No estaba tan lejos del traductorado. No. Y pienso para atrás y digo, todo esto ya pasó. Y que muchos de esos momentos
no los disfruté tanto y digo, yo quiero disfrutar, me merezco poder disfrutar. ¿Por qué estoy dándole tanta bola a algo que no es tan importante? No es tan importante. No sé, fui a comer con mi amiga el otro día y capaz que estaba mal porque sentía que lo que me puse, que el pantalón me marcaba, no sé, los brazos, que tenía los brazos grandes o lo que sea, y digo, ¿qué importa el brazo? O sea, es mi brazo. Nadie va a dejar de... ¿Y por qué me importa tanto el otro? O sea, ¿qué piensa el otro si piensa bien o mal de mi brazo? A veces equivocarse, que yo creo que es algo re importante Re y humano. re humano y necesario y útil equivocarse. Pero claro, ¿qué pasa cuando yo me equivoco en algo que refiere a mi viejo y que lo afecta a él? Me siento una hija de puta, la peor hija del planeta. No poder yo sola con algo que debería poder, porque también tengo todas esas ideas de debería poder. ¿Cómo no lo hice? ¿Cómo no lo hice antes? ¿Cómo no lo hice antes? ¿Por qué? Eso me mata. Mi papá se enfermó hace un tiempo, mi papá tuvo una ACV a principios de 2023 y bueno, todavía está en recuperación. Fue un momento muy duro, que fue un momento de mucha adaptación en un montón de aspectos y tratando de al mismo tiempo, nada, mantener mi identidad en el medio de todo ese Caos. viaje, ese caos. Y bueno, el día de hoy se acomodaron muchas cosas, él está con su rehabilitación, pero bueno, siempre hay algo de lo que me estoy haciendo cargo. Yo tengo que encargarme de que todos los meses tenga su medicación, de que, bueno, de los trámites para que pueda hacer su rehabilitación, de toda la parte económica, de manejar la plata para pagar el lugar en el que está hoy, porque él no puede estar en una casa, él tiene que estar en una residencia con asistencia para la mayoría de los aspectos de la vida, por más Claro, que ha ganado... 24/7. Exacto, por más que ha ganado autonomía, hay muchas cosas que no puede hacerla solo y yo tampoco podría manejarlo yo sola con él. Ujú. Y bueno, eso conlleva todas sus complicaciones a veces. Son muchas cosas urgentes, muchas cosas que no tienen un inicio y un fin y después vuelven a iniciar, porque muchos trámites tengo que hacerlos todos los meses, pagar cosas todos los meses. Yo sé, es la vida, es también la vida adulta, ¿no? A mí me tocó un poco entrar en esa de golpe, porque yo recién estaba arrancando a trabajar. Obviamente es un privilegio, yo sé que hay gente que, que se tiene que encargar de esas cosas mucho antes, pero al mismo tiempo, bueno, fue empezar a encargarme de esas cosas a mi ritmo y en mi propia vida, con mi laburo y con mis expensas y demás, y de golpe al mismo tiempo con todo lo que se refiere a mi viejo, que también es una vida ya armada. Ujú. Es una vida ya armada y ya estructurada de una manera que no es mi manera, que yo ni siquiera sabía cuál era mi manera. Yo estaba encontrándola, creo que este es un momento de la vida donde uno justamente empieza a armarse como persona adulta y A forjar su identidad. Exacto, y en todo sentido, cómo me voy a manejar con la plata, de cometer errores también, de dársela un poco contra la pared. ¿Y en vos este sentís que no caso, podés dártela contra la pared? claro, con mi viejo fue como de golpe, no te podés equivocar, porque vos te equivocás acá y lo estás perjudicando a él. Claro. Y al principio era todo tan urgente y estaba yo tan abocada a ese tema. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía, en ese momento, 24 recién cumplidos. ¿Y estabas ya recibida o todavía estabas estudiando? No, todavía estaba estudiando. ¿Vos te haces cargo de tu papá sola? Sí, a ver, tengo un entorno que acompaña, pero yo soy la única hija, mis viejos están separados, entonces de manera directa, sí, yo soy la que está, yo soy el número de emergencia, yo soy la que más al tanto está, o sea, mi familia está pendiente, pero también soy yo la que, en la mayoría de las cosas, yo soy la que está en contacto con la obra social, con el lugar donde él reside, o sea, medio que es a través mío, si bien ellos tienen. Pero ellos, por ejemplo, no sé, hay un turno médico, ¿lo llevas vos o lo lleva alguien más? Por default lo llevo yo.
Si no, es pedirles. Si yo les pido, probablemente se acomoden y lo lleven. Eh, pero sí, por default lo hago yo y también me pasa mucho ¿Desde el que... comienzo? Sí. Bueno, desde el comienzo igual, en el día que pasó, más que nada al principio estábamos todos ahí. Todos, no era yo sola, obviamente. Ese día mi vieja, mis primos, todos salieron corriendo. Familia que no es de sangre, estábamos todos ahí, éramos 15 en el hospital. Y eso es también porque el clásico cosechas lo que siembras, él es un tipazo. Y, y, y hay muchísima gente que lo adora y que está ahí y que está hoy para mí también. El tema es que, bueno, a ver, la gente, yo entiendo, la gente tiene su vida y, y por ahí no va a estar al pendiente al igual que yo. Y yo tengo que saber pedir ayuda, pero me mata incomodar al otro. No soporto sentir que te estoy incomodando, que te estoy pidiendo que vos dejes de hacer tu vida, cuando a veces corresponde también, corresponde. Y si le molesta, que le moleste. Por ejemplo, no sé, no estoy diciendo que suceda, pero no sé, por ejemplo, si esto me sucediera con un tío, con un primo, que son gente que aparte mi viejo tiene mucha relación con ellos y siempre estuvo, bueno, si tengo que incomodar a veces, a mí también me incomoda, yo no elijo esto, yo no elijo tener que hacer todo lo que estoy haciendo por él, que lo hago de todo corazón, pero obviamente que si fuera por mí, me encantaría que mi viejo esté sano, que hablara, que caminara y que hiciera su vida. Hoy en día, ¿cuál es la independencia que tiene tu papá? Digamos, ¿cómo está hoy? Hoy él todavía depende de la silla de ruedas, no puede hablar, puede, puede expresarse, pero no puede, no en sí con palabras. Él cognitivamente no está completamente deteriorado, él entiende, comprende la mayoría de las cosas, si bien a veces tiene cierta dificultad, está ubicado en Sabe- tiempo, en espacio, en memoria, puede tomar sus propias decisiones. O sea, sabe quién es, en dónde está, quién es su Todo, hija, todo. su amigo de la Sí, infancia. yo cuando estaba terminando con las últimas materias de la facu, él se acordaba cuando yo le decía, el martes rindo, el martes me preguntaba cómo me había ido, a su manera, porque no habla. Eh, sí, él se acuerda de los cumpleaños, se acuerda de dónde hay ciertas cosas pendientes del laburo que a mí me han quedado de él. Eh, También yo lo hago a él acompañarme porque yo quiero que él pueda hacer, no dejar de darle entidad y de darle lugar a él a que se haga cargo y que se sienta, no sé, útil o Sí, no como que... infantilizarlo Sí, porque sí. él no está pelotudo. Claro. Simplemente Tiene una discapacidad. discapacidad, sí. Bueno, tiene una ecolalia, le dicen por ahí los fonoaudiólogos, que es esta cuestión que se repite un estereotipo a la hora de hablar, que a él le sale coe, 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 Entonces vos le decís algo y él te responde, coe, coe, hola, ¿cómo estás? coe, 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 porque tiene la entonación que ayuda, bueno, gestos y demás, que en un principio no tenía y eso lo ha ganado con el tiempo. Esa Tiene muletilla, podríamos sí, decir, al momento de hablar, siempre que una misma repite, palabra. pero claro, en un principio ni eso, va incorporando palabras, pero bueno, es un proceso largo, arduo, pero él le pone todas las ganas. Hay muchas cosas de él que han cambiado, pero al mismo tiempo sigue siendo la misma persona. Vos le entendés cuando habla. Yo le entiendo como las madres les entienden a los bebés que balbucean y ya saben lo que están pensando, ya sé cuál es su proceso de pensamiento, básicamente. Es como, me causa gracia, es como la ironía de la traductora. O sea, sí, pero aparte traducís a tu papá. O sea, sos la Tal traductora cual. del lenguaje de tu Soy papá. traductora de inglés y COE. Con tu papá, este vínculo que tenés ahora, obviamente que debe ser distinto al que tenías antes, porque un poco ahora vos lo cuidás a él
y él antes te cuidaba a vos, pero siempre te llevaste bien. Sí, siempre mi papá fue de las personas más importantes. Mis viejos en general, eh, los amo y siempre me llevé muy bien, siempre fueron muy parte de mi vida, muy presentes, muy, eh, no sé cómo decirlo, como necesarios o personas con las que siempre conté y decidí contar, siempre elegí, más allá de que son mis padres, obvio que van a ser parte de mi vida, siempre tuve una relación en la que siempre disfruté que sean parte de mi vida. Ujú. Y viceversa. Mis viejos, qué sé yo, cuando se separan, mi viejo se muda y me dice, bueno, a ver, tales días son días nuestros que vamos a pasar juntos. Y eso era palabra santa. Él todos los días cenaba con grupos de amigos distintos. El día que estaba conmigo, los amigos sabían que era el día que estaba conmigo. Nunca, nunca fue una persona colgada. Mi viejo, no, siempre me ha ido a buscar, a la Concha del Mono a las 6 de la mañana en un Suzuki Fan y cargó 6 pibas arriba del auto para llevarnos porque estábamos en cualquier lado. No, un padrazo, verdaderamente. Cuando le pasa todo lo que le pasa, vos estabas en la facultad. No, ya no estaba en la facu. Yo cuando le pasa lo que le pasa, yo estaba en casa, era un sábado, ese lunes anterior, principio de esa semana, yo había arrancado a laburar, un laburo nuevo. Era híbrido, había arrancado en la oficina y me acuerdo que eran un montón de horas y yo estaba medio, nada, me había costado un toque adaptarme. Había sido como medio rara, una semana medio rara. De hecho, le había mandado un par de fotos, las últimas fotos en mi chat con él de WhatsApp, era yo tipo volviendo del laburo. Venía un poco estancada, había vuelto a tener ataque de pánico en ese momento. Después me encuentran piedras en la vesícula llena de piedras, me operan. Y después del postoperatorio quedo en este laburo, arranco a laburar y una semana, lunes a viernes, el sábado él tiene la ACV. Yo estaba en casa, eh, él estaba en su casa, yo estaba con mi mamá. Habíamos hablado hacía un rato, hacía una hora, ponele, porque al otro día nos juntábamos con mi familia y nos habíamos confundido. Creo que el que invitó puso, ponele, vengan el viernes, mandó en vez de vengan el domingo al mediodía, vengan mañana al mediodía. Y entonces yo pensé que era el sábado y le hablo a él y él me dice, no, es mañana, bueno, como una boludez así. Y eso fue lo último que hablamos y una hora después me llama balbuceando. Yo digo, me llamó sin querer. Se escuchaba la tele de fondo, digo, me llamó sin querer. Vuelvo a decir, hola. De vuelta balbuceo. Yo ahí no quiero creer qué es lo que pienso. De vuelta, hola. Y de vuelta al balbuceo digo, ahora voy. Ahí voy. Pongo en altavoz para que mi vieja escuche. Mi vieja, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pongo altavoz, me pongo unas zapatillas, agarro la llave del celular, bajo corriendo. Mi mamá, para que agarro la llave del auto, qué sé yo, ¿Vivían paré un lejos? taxi. No, 4 cuadras, pero yo paré un taxi mientras llamé a ambulancia. Llamé a mi primo que vivía más cerca, que fuera corriendo. Y, y bueno, empezó todo. Llega la ambulancia, teníamos que esperar a que nos consiguieran cama. Me dicen, no, hasta que no nos confirmen que no hay cama, no lo podemos subir a la ambulancia. Yo, por favor, subilo a la ambulancia y si arrancamos cuando te confirmen. No, no podemos. Y yo, ¿qué? O sea, si no consiguen, lo van a dejar acá, muriendo. Yo estaba desesperada. Hasta que, bueno, conseguimos. Yo empecé a hablar a toda la gente que conocía, que era médica, a ver, conseguimos en el Sanatorio Parque, que una de las personas con las que hablé, médico, amigo de mi papá, me dice que sea un lugar con protocolo de stroke. Stroke es el ACV. Bueno, el parque tenía, llegamos, bueno, nos empiezan a preguntar cuándo había sido, cuánto tiempo había pasado, qué estaba tomando. Y entra en cirugía, que estuvo 4 horas. Le hicieron un cateterismo, porque era obstrucción de la arteria
no quiero decir una burrada, no me acuerdo si era la carótida, creo. La carótida ¿Lo que baja así? que va así, que va al cerebro. Tenía el cerebro sin... ¿Cuánto tiempo estuvo sin oxígeno? Y yo creo que entre que pasó y lo operaron, habrán sido unas 2 horas, capaz que menos. Un montón. Entienda dónde está y lo que le pasa es Sí, increíble es si estuvo 2 horas sin preferible, oxígeno. sí, es preferible eso, que le hubiera afectado de otra manera, pero que no hubiera entendido. ¿Quién es? Eso es lo más importante porque hoy puede recuperar por más tiempo que le lleve. Pasamos un montón de cosas en el medio. Primero lo mandan a un lugar de rehabilitación. Primero estuvo todo un tiempo en el sanatorio, terapia intensiva, después sala común. Todo ese tiempo que no sabes qué puede pasar, en observación, súper estresante. Yo pedí en el laburo que acababa de arrancar trabajar todo remoto. A veces me llevaba la computadora allá, o bueno, yo estaba a un par de cuadras del sanatorio y trabajaba, me iba, volvía. Y ir repartiéndonos con mi familia, después buscando una persona para que estuviera el tiempo que nosotros no podíamos estar. Eso fue muy, muy estresante. Gente en el medio que te trata mal. Me acuerdo del médico de piso, era un sorete. ¿Por qué era un sorete? No, me acuerdo cuando teníamos que buscar un lugar para que vaya a hacer rehabilitación y no encontrábamos, no había lugar y nos tenía que autorizar la obra social. Estábamos hablando con la trabajadora social del sanatorio y bueno, ella nos decía que estaba haciendo lo posible, que estaba en contacto y el tipo me decía que no lo teníamos que sacar a mi papá de ahí, que nos lo teníamos que llevar. Digo, bueno, estamos esperando, yo no hay más nada que pueda hacer ya. Yo iba a la obra social, me llegaba, me presentaba, pedía que apuraran y al mismo tiempo tenía este tipo diciéndome, mira, nena, tu papá se puede enfermar con algo más si sigue acá. Yo no soy pelotuda, ¿te pensás que no sé? ¿Qué quieres que lo agarre yo, que le haga upa? No, un maltrato que yo un día le dije a mi tío, andá vos a escuchar el parte porque yo no sé qué hago. No lo quería ni ver ese tipo. Pero bueno, así como me crucé con gente así, también me crucé con gente muy buena y que nos redió una mano. Primero que estaba en una sala que era como de terapia intermedia, cuando él ya estaba para sala común, con gente que estaba en muy mal estado, tipo gente que no se le faltaba medio cráneo, una sala muy chiquita, no, muy deprimente, él estaba mal, anímicamente mal. Sí, porque también uno se olvida que es un ser humano el que le está pasando y si él estaba en todas sus facultades o en la mayoría de sus facultades, Sí, era muy consciente mentalmente. de que estaba haciendo, no porque esté mal, pero en ese momento una carga para el resto de su familia y por como vos lo venís describiendo a tu papá, suena un tipazo Sí, que todo lo contrario, él como a nunca. disposición del resto. Sí, él en ese momento empieza con infecciones urinarias. Nosotros empezamos a pedir, bueno, pueden llamar a un urólogo. Sí, viene mañana, viene mañana, viene mañana. Nunca iba. Hasta que finalmente me hablan un día, me dice, mira, está con 40 de fiebre, qué sé yo. Vamos a llevarlo al sanatorio. Cuando lo llevan al sanatorio me dicen que la infección se le había ido al riñón. Él con un dolor que se ponía bordó y yo no sabía qué decirle me decía, respirá, pensá que esto se pasa. Se pasa, ya se pasa, ya se pasa, ya se pasa, llevándole extractos de libros, llevándole canciones, todo lo que pudiera para hacerlo pensar en otra cosa y darle un poco de esperanza. Me acuerdo que en ese momento yo estaba leyendo un libro de Alejandra Camilla que se llama La paciencia del agua sobre cada piedra. Son relatos, cuentos, y uno de los cuentos que incluye la frase del título, habla básicamente de la paciencia con la que el agua va alisando las piedras que se desprenden filosas de la montaña. Le llevé ese cuento y le digo, mira, cuando te duela, cerrá los ojos y pensá en el agua. Pensá en el agua, pensá en el movimiento del agua, en el sonido del agua, en cómo las cosas se van alisando, se van suavizando. Y él siempre me decía la frase, los melones se acomodan, como diciendo, no me acuerdo bien cómo es la frase completa, Mi pero papá dice lo mismo, los melones se acomodan solos. claro, si vos tenés un camión lleno de melones, como con el andar se va acomodando. En síntesis, los melones se acomodan. Así que con todas esas frases y cosas fui
un poco acompañándolo, haciendo lo que podía, agarrándome de lo que podía para poder ayudarlo a afrontar todo eso, porque era duro para mí, pero mucho más para él. Él te llamó a vos, fuiste la persona, o sea, él se siente mal Sí, él, y te llama a vos, no hizo él un me pudo intento. llamar. No, él me llama a mí. Él siempre usa chomba o camisa con bolsillo y tenía el celular ahí. Gracias a eso a él le afecta al lado derecho del cuerpo. Él puede agarrar el teléfono, desbloquearlo y llamarme a mí. A veces no lo quiero ni como que imaginarme ese momento. De hecho, por meses estuve grabado. Por suerte, ya me lo olvidé. Pero el sonido del balbuceo cuando me llamó, por suerte me lo olvidé, pero cada tanto me lo acordaba y me erizaba la piel porque, no sé, era muy fuerte. Moviliza esto de que de todas las personas, o sea, uno puede decir, bueno, pero era la última llamada, de todas las personas te llamó a vos. Sí, yo creo que sí, que no había otra persona para llamar. O sea, sí había, pero no había la primera opción, sí. Sí, iba a ser yo. No solo porque estaba cerca, porque Sos su persona. sí, Y él es la tuya, sí, hoy en día también. sí. De todas estas Lu, o de todas estas eh, facetas tuyas, ¿cuál es la que vos sentís más propia y por qué? Uf. Em, No hay respuestas incorrectas, así que no, déjame pensar. piensa. Después editas la pausa. Em, Creo que de hecho no sería ninguna de esas. Creo que la Lu que siento más propia y que me gustaría que se pudiera mechar o conectar con todas estas otras que mencionaste es la Lu que puedo ser cuando estoy en mi casa, totalmente como sin la más vulnerable o la más sincera, la que menos, la que está preocupada por hacer, por disfrutar y no está pensando pendiente de cómo otro pueda juzgar cualquier cosa que me pase, que haga, que diga. Me gustaría poder ser un poco más con esa libertad, ser con esa libertad en todos estos otros aspectos. Poder, y sin dudar de lo que hago, como con más seguridad, bueno, poder trasladar esa seguridad que uno tiene cuando sabe que está tranquilo en casa haciendo algo que le hace bien y que nadie te está mirando, un poco a todo lo demás que hago, a mi trabajo, a mi lugar de cuidadora de mi viejo, a mis vínculos, para poder disfrutar un poco más. La historia de Lu es una más entre millones que no se cuentan, pero hoy la charlamos, y eso ya es un acto de resistencia. Si conoces a alguien más con una vida propia que merece ser escuchada, escribime. Me encontrás en todas las redes sociales como @procrastinante. Esto fue Propias Podcast, un espacio para todos. Nos escuchamos en un próximo episodio.